Estamos en esta ocasión con Cristian de Celis. Buenos días, Cristian. ¿Qué tal? Buenos días, encantado. Cristian ha escrito el libro El pescador de mentes. Cristian es psicólogo especializado en tratamientos basados en el mindfulness y otras técnicas. Llevas más de 30 años de experiencia clínica. Correcto. Ya has escrito, un interesante libro en base a explicaciones, ¿no?, de determinados mecanismos psicológicos y muy amenizado por cuentos. Está lleno de cuentos el libro que van enriqueciendo la narración, dándole dinamismo y dándole atractivo, ¿no? Si me puedes hablar, para empezar, un poco de este planteamiento, de esta concepción de este libro que has presentado. Este libro es un poco el resumen de estos 30 años de experiencia personal y profesional, y es un regalo, como te comenté antes de empezar la entrevista, a mis hijos, a los que le he dedicado el libro, un poco pensando que en cualquier momento, como seres humanos, pues se encontrarán con las mismas dificultades con las que me he encontrado yo y con las que se encuentran cualquier persona de la calle. Entonces, si algún día, por las circunstancias que fueran, pues yo no pudiera estar en ese momento con ellos, siempre pueden recurrir a como su padre, como su papá, pues intentó resolver esa dificultad, ¿no? Entonces, por eso por un lado, y por otro, pues evidentemente estos 30 años de experiencia profesional pues también me han hecho ver que por lo que yo he pasado, pues no soy una excepción. Aquellas personas que vienen a consultarme por determinados tipos de problemas, pues también han pasado o están pasando por lo que yo en algún momento he pasado. Y como digo, que como no soy una excepción, pues el libro también está pensado y dedicado para cualquier persona que en algún momento de su vida pues piense que necesita una ayuda. Lo de hacerlo con cuentos y hacerlo de una manera un poquito más amena es con intención de que sea eso. Estaba dirigido un poquito sobre todo al público en general. No es un libro muy científico, sino que es eso. Y también porque en mi manera de trabajar en la consulta utilizo mucho las fábulas, los cuentos, porque otra de las herramientas que utilizo es la hipnosis, y dentro de la hipnosis, en el lugar del trance, pues utilizo este tipo de metáforas, cuentos, leyendas, en las que la persona se puede llegar a identificar y puede ver una solución que a priori pues no veía. Esa es un poquito la génesis, ¿no?, del libro. Muy bien. Pues ahora, aprovechando que te tenemos aquí y que tienes mucha sabiduría por transmitir, vamos a hablar de algunas cositas que también a todos los que nos estén viendo y escuchando les puedan inspirar también un poco en sus vidas, ¿no? Eso espero. Mira, querría empezar por plantear una cuestión que tal vez puede estar en el origen un poco de las dificultades que tenemos a la hora de declararnos en ciertas cuestiones relativas a nuestro bienestar, ¿no? En un momento dado del libro dices: estamos diseñados para sobrevivir y no específicamente para ser felices. Pero en otro momento del libro hablas de nuestro estado mental natural, caracterizado por la satisfacción, el amor, la alegría, la compasión y la gratitud. Es decir, por una parte parece que estamos como diseñados para sobrevivir, pero por otra parte hay como este estado natural nuestro que tiene estas características que podríamos identificar con la felicidad. Sí. Entonces, ¿cómo debemos entender esto? Definitivamente estamos programados para la felicidad, o hemos venido aquí a este mundo a ser felices, o no. ¿Cómo encaja una cosa con la otra? Bueno, las dos cosas encajan. Estamos diseñados biológicamente pues para sobrevivir. Tenemos una serie de instintos que nos viene desde de nuestra filogénesis, desde nuestros antepasados más remotos, en las que
nos permiten sobrevivir eso mismo a las dificultades que se nos presentan en la vida. El problema que tenemos como seres humanos, seres inteligentes, es que esa inteligencia, a la vez que nos ha servido para hacer lo que tenemos a nuestro alrededor y para sobrevivir, también nos ha puesto un pero. Es decir, como toda moneda tiene su cara y su cruz, ¿no? El poder pensar, razonar, nos ha servido para avanzar, pero también es una pequeña espina o gran espina en algunas ocasiones que está ahí, y ese pensamiento es el pensamiento que es el pensamiento automático, sin una finalidad. Simplemente cuando no estamos prestando atención, pues la mente, como el corazón, no deja de funcionar. El corazón, pues aunque estemos durmiendo, sigue funcionando. La mente, el cerebro, sigue funcionando, y el cerebro, como producto, genera una serie de pensamientos. Cuando estamos durmiendo son los sueños, y cuando estamos despiertos son las ensoñaciones, pero siguen ahí. Y entonces es eso, que si no tuviéramos esos pensamientos, viviríamos como el resto de los animales, en la que nace, crece, se multiplican y mueren y punto, y no están a ver qué es lo que me va a pasar. Pero como seres humanos sí, esa mente nos ha privado en cierto modo de poder vivir el momento presente, y vivimos más una fantasía que no una realidad. Esos pensamientos muchas veces están causados por el estrés, por querer llegar a todas partes, y nos genera una tensión, nos crea un miedo, y eso es lo que nos genera la infelicidad, no nos permite ser felices, ¿no? Entonces sí, de alguna manera estamos programados para sobrevivir, y estamos programados para ser felices siempre y cuando nosotros utilicemos los pensamientos en nuestro favor, y que no los pensamientos vayan por donde quieran y nos cieguen. Pero lo que acabo de pensamientos, lo que has hablado al principio, ¿para la supervivencia sirven? Una cosa es que tu mente te utilice a ti, y otra cosa es que tú utilices tu mente. Cuando no estamos atentos, la mente, como comenté y como explico en el libro, es como una emisora de radio. Entonces se sintoniza pues la que en ese momento tiene más fuerza, ¿no? Y eso te viene a la mente, y es lo que tienes en tu cabeza. Pero si tú utilizas tu mente para hacer un cálculo mental, o para ir a esta calle por dónde tendría que ir, entonces eres tú el que estás utilizando la mente. En ese momento, si tú la utilizas para tu beneficio, es cuando uno pues está bien. En el momento en que se pone en piloto automático y coge cualquier emisora que está ahí pues bombardeando y comiéndote la olla, como se suele decir, pues entonces pierdes el control. Entonces ya no eres tú el que controla tu mente, sino la mente va por los derroteros que quiere. Además, esta mente, estas informaciones que saca, que afloran en determinado momento, la base de todo este caudal de informaciones son inputs que ha ido recogiendo de manera inconsciente en muchos casos. Se sabe por estudios científicos que el cerebro no es capaz de procesar todos los inputs, toda la información que nos viene, ¿no? Tenemos esos inputs son auditivos, visuales, táctiles, etcétera, etcétera, ¿no? Solo un 10% es capaz nuestro cerebro de poder procesar esto. El resto pues pasa inadvertido. Podemos andar por la calle y pasar gente a nuestro alrededor que no prestamos atención, ¿de acuerdo? Entonces tenemos cierta afinidad a recibir los inputs que nosotros previamente para nosotros son importantes. Es como, no sé si te ha pasado alguna vez, que un día estás en tu casa completamente relajado, estás viendo una propaganda en la tele de un coche determinado con un color y de repente pues te ha gustado, y por milagro de la naturaleza a partir de entonces parece que lo ves en todos los sitios. Eso es porque ese interés que tiene tu cerebro, tu mente por una cosa en concreta,
hace que seas más receptivo a un tipo de información que de otra. Evidentemente hay información de la que tú eres consciente de ella, casi porque la vas a buscar, y otra que te viene de una manera inconsciente, ¿no? Como puedes haber leído algo, visto algo en la tele y eso te queda ahí y te llamas más la atención. ¿Y nos boicotea esa información que recogemos de manera inconsciente? Nos boicotea si es inconsciente, evidentemente, pero precisamente de lo que se trata es de estar consciente para que, como te había comentado antes, es inconsciente si es piloto automático. Entonces ahí toda la información que tienes se hace una papilla y empieza a enlazar un pensamiento con otro y ahí empieza a enmarronarse la cosa, ¿no? Pero si tú eres consciente, entonces consciente me refiero a que estás atento a lo que estás haciendo, prestando atención, no permites que esas cosas fluyan, estás utilizando tú tu mente. Uh-huh. Después hay un aspecto muy interesante al que te refieres en varias ocasiones, que es el tema de las emociones, de la gran interrelación que hay entre los pensamientos y emociones, hasta el punto de que antes que el pensamiento puede ser la emoción, ¿no? Esto, a ver si podrías explicarlo un poco. ¿Son fruto nuestras emociones de nuestros pensamientos o nuestros pensamientos de nuestras emociones? Para mí lo que genera las emociones son los pensamientos. ¿Sí? Previo a una emoción es porque antes ha existido un pensamiento. Muchas veces esos pensamientos pues son inconscientes, no te estás dando cuenta, como antes estás viendo la tele, ¿vale? Y después del coche pues sale otra imagen y como tú estás en otra zona en ese momento de tal, no estás atento, pues eso del coche pues te desencadena un recuerdo en tu mente y ese recuerdo te puede causar alegría, te puede causar pena, te puede causar enfado, pero ha sido previamente un pensamiento. En terapia, cuando utilizo precisamente ese símil de los pensamientos y las emociones como un estímulo-respuesta, para que se entienda tal vez de una manera un poquito más clara. Cuando nosotros sentimos hambre o sentimos sed, tenemos como cierto malestar, ¿no? Nuestro organismo tiene un equilibrio. En el momento en que se rompe, porque falta agua, porque falta glucosa, pues algo nos dice, ahí tengo hambre, y te surge cierta incomodidad, ¿no? Te levantas, bebes agua, comes, o si lo pospones, incluso te puedes llegar a poner de mal humor, ¿no? A la hora que es y todavía sin comer, y entonces eso te empieza. Ese malestar es lo que te hace darte cuenta de que tienes sed o que tienes hambre. Para mí las emociones es igual. Es muy difícil el poder pescar esos pensamientos, porque muchas veces son inconscientes, porque van en piloto automático. Pero de lo que sí te das cuenta y con mucha facilidad precisamente es de las emociones. Te das cuenta de que estás enfadado o que estás triste o que te has decaído, a veces en cuestiones de segundos. Estás la mar de bien y de repente te vienes abajo, ¿no? Pues si no has sido capaz precisamente de pescar ese pensamiento, la emoción sí que la nota. Esa es como la llamada de... Ese es la respuesta, el estímulo ha sido el pensamiento. Con la práctica se puede llegar precisamente a pescar de dónde te viene. Tenemos una serie de pensamientos, de creencias que están ahí y son los que nos generan esos estados de ánimo de nuestras emociones. Uh-huh. Después también te refieres de un modo específico al corazón, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tiene el corazón y qué podemos hacer en base a él para un mayor bienestar y también para un mundo mejor? Bueno, muchas veces se habla del corazón como algo simbólico, ¿no? Es un término muy poético. El corazón tiene una función fisiológica, pero es una manera de decir que nos dejemos llevar
por la bondad, por el amor, ¿no? Lo situamos en ese sitio, ¿no? Muchas veces los poetas lo utilizan mucho, ¿no? Que te palpita, se te para el corazón, te da saltos, en fin, ¿no? Las maripositas estas que sentimos al estar enamorados. Es una manera de decir, hay una frase de no sé quién en estos momentos que dice: cuando existe un conflicto entre la mente y el corazón, ¿no? Hazle más caso al corazón que no a la mente. O el corazón tiene sus motivos que la mente desconoce. Es dejarse llevar por la bondad, por la empatía, por el deseo de ayudarnos unos a otros. A eso me refiero cuando uno tiene esa lucha a veces, ¿no? Entre ¿qué hago? ¿Hago esto? Pues déjate llevar un poco por tu instinto, por qué es lo que te pide el cuerpo. Dejarnos llevar por el instinto, por lo que nos pide el cuerpo, ¿tiene alguna repercusión en lo que es el tema de nuestra inteligencia? Porque en el libro remarcas que la inteligencia no es algo fijo o estático, sino como que es muy, muy variable, ¿no? ¿Qué nos puedes decir en razón a lo que podemos malear, diríamos, de alguna manera, de nuestra inteligencia? Y también hasta qué punto pues nuestro mundo emocional puede ayudarnos a ello. Bueno, la inteligencia es un campo que la psicología pues en algunos momentos pues se le ha dado excesiva importancia, ¿no? Se mide y casi pues encasilla a la persona, pues tú eres más inteligente, tú lo eres menos, tú eres capaz de esto, ¿no? Luego se ha visto que la inteligencia no es solo una serie de conocimientos. Los primeros test pues estaban realizados de una manera determinada, entonces pues si cogías ese test y lo llevabas a otro tipo de cultura, sociedad, pues bueno, estos son tontos, entonces, ¿no? Pero no tenían nada que ver. Luego ahora está muy de moda la inteligencia emocional y ahí salen una serie de inteligencias, ¿no? La verbal, la espacial, en fin, que la inteligencia es la manera que tiene el ser humano de poder afrontar situaciones, de poder adaptarse a situaciones de un lado en momentos determinados, ¿no? Evidentemente fluctúa pues depende de nuestros estados de ánimo, de nuestras emociones. Tenemos la máquina más o menos engrasada o funciona con un rendimiento determinado en función de cómo nos encontremos, ¿no? Las emociones, ¿cómo pueden influir? Pues lo que te estaba explicando antes. Es decir, las emociones, los estados de ánimos influyen en nuestra manera de percibir las cosas, en nuestro modo de afrontar las situaciones, y eso nos permite que podamos sacar rendimiento o no a nuestra capacidad mental. Nos podemos llegar a bloquear por un miedo, entonces puede ser muy inteligente, pero en un momento dado, un momento de terror, un momento te puedes quedar y que no sabes qué hacer. Al fin y al cabo, la inteligencia tiene también evidentemente un factor genético, es decir, uno tiene un cerebro y los hay que tienen más facilidades para una cosa que para otra, pero yo siempre digo que de nada te sirve tener un motor de un Ferrari pues si siempre vas en primera, ¿no? Es preferible tal vez tener un motor pequeñito de un 600 y sacar el máximo provecho y saber cómo utilizarlo, que luego, hablando precisamente de la felicidad y del bienestar y esto, no es la persona más inteligente el que es más feliz, no hay una correlación entre inteligencia y felicidad. De hecho, las personas que se sienten bien, pues hemos visto que los hay desde los más humildes a los más sabios y desde los, en fin, cualquier tipo de profesión, de sexo, de nivel cultural, etcétera, etcétera. Dices también en un momento dado que nada de llamadas importantes ni emails mientras estemos bajo la influencia de un estado de ánimo desagradable. ¿Cómo crees que repercute
el hecho de que tengamos un estado de ánimo no muy brillante, ¿no?, a la hora de hacer aquella actividad que vamos a hacer, creo que va a tener una seria importancia en cómo salga la actividad o incluso en la respuesta que podamos obtener de esa persona a la que enviamos el correo electrónico. Tal vez con buenas palabras, pero nuestro estado de ánimo no es el apropiado. ¿Crees que esto de algún modo puede ser que la otra persona lo sienta como de alguna manera y nos dé una respuesta en consonancia? Hay una cosa que todo el mundo puede percibir, y es cómo se encuentra en ese momento, ¿no? Y se dará cuenta de que su estado de ánimo no siempre es el mismo, tiene sus fluctuaciones. A veces uno se encuentra bien, otras veces se encuentra mal, y no sé por qué. Ahí viene lo de lo que hablábamos antes de los pensamientos, ¿no? Estás bien y de repente estás mal, o estás mal y de repente estás bien. Allí ha habido algo que se ha conectado, ¿no? Ese estado de ánimo es lo que te hace percibir las cosas que tienes a tu alrededor de una manera determinada o no. De tal modo que, como te había comentado antes, cuando nosotros recibimos ese input que viene del exterior, viene en función de nuestro estado de ánimo. Es decir, si nosotros estamos con miedo, estaremos más pendientes de lo que tenemos a nuestro alrededor que nos pueda llegar a agredir o que nos pueda llegar a hacer daño. Si estamos felices, pues vemos el día, pues ya puede llover, que todo es maravilloso, ¿no? Si tú estás con un estado de ánimo decaído o estás mal, todo lo que te venga va a ser interpretado, el típico, que depende del cristal con que se mire. Pues el cristal pues es de quita y pon. A veces tenemos un cristal más opaco y otras veces pues parece que ilumina y vemos los colores con más intensidad y brillo. Si estás en un estado de ánimo decaído, es preferible darte cuenta. Para eso el mindfulness es prestar atención, pues si estoy decaído, estoy mal, y lo que tengo que hacer es dejarlo pasar, ¿sí? Porque todo pasa. Cuando me encuentre mejor, las cosas se ven de otra manera y probablemente aquello que me preocupaba pues ya no tiene razón de ser y lo dejo pasar. Escribir un mail, que tú dices, no, escribir un mail. Bueno, ahí entramos en otra faceta del ser humano, que es la comunicación, y eso es súper complicado, porque bueno, tú te dedicas precisamente a esto, y basta que yo te diga A con mayúscula para que la otra persona pueda entender B con minúscula. Pues si lo digo, además te lo digo gritando, ¿cómo es posible que puedas entender? Porque claro, la otra persona de tu mensaje puede entender o sacar aquellas cosas que él vea o que él le interese o que en ese momento vibra en su mente. Si ya tenemos dificultad a la hora de entendernos en un vis a vis, imagínate en un mail, que es una escritura que y además si te olvidas de poner una coma o no te pones un punto o falta un acento, pues el sentido de la frase, si no hay ese feedback que hay en un vis a vis en la que tú puedes decir algo y solo la expresión de la otra persona pues o no me he entendido, no me ha explicado, o este tío es tonto, ¿no? O lo vete tú a saber. Pero si escribes un mail, tú lo puedes escribir con toda tu buena intención, y la otra persona, si está un poco rebotado o está mal, pues diga, ¿de qué va, no? Entonces le escribes y contestas pues con otras palabras porque tampoco son del agrado del otro. Es importante por eso el darse cuenta de cómo uno está. Estoy con un estado de ánimo bien, o estoy mal. Si estoy mal, hay que aprender, porque todo eso requiere un aprendizaje. El posponer una situación, bueno, pues esto es preferible. Cuando esté más calmado ya le contestaré, o cuando esto ya lo hablaré en otro momento. Cristian, ¿es posible acabar con la propia negatividad? ¿O aquello a lo que podemos aspirar es a convivir mejor con ella? La negatividad está ahí. No es una cosa que pueda desaparecer, forma parte del ser humano. Tenemos la cara y la cruz. Lo que sí podemos es darle espacio, entender, comprenderla y no ser una marioneta de esa situación, ¿no? Pero evidentemente hay, del mismo modo que he escrito yo un libro sobre el mindfulness, los hay que dicen cómo ser feliz toda la vida, y hombre, eso
creo yo personalmente pues que no existe. Hay momentos de tristeza, hay momentos traumáticos en la vida de cada persona, pues, y bueno, se trata de entenderlas, comprenderlas, dar su espacio y ya está, ¿sí? Pero la negatividad está ahí. Otra cosa es quedarse atrapada en ella y ser una marioneta de tus pensamientos. Si tú ves esa negatividad, tienes dos opciones: o reaccionas, si no pienso y te viene y es un impulso, o me doy cuenta de ella y entonces puedo actuar. Una cosa es una actuación y otra es una reacción. Cuando actúo pienso y digo, pues prefiero no decirte nada ahora porque estoy muy enfadado, ¿vale? Y te puedo decir 4 cosas que no te van a gustar y de las que luego me voy a arrepentir, o simplemente te las digo y es una reacción. Entonces, cuando uno practica el mindfulness, el estar atento, se da cuenta de esos pensamientos que me vienen a la cabeza, ¿eh? Entonces te permite el actuar más que el reaccionar. ¿Cuál es la práctica que nos permite poner como un espacio entre lo que ocurre y nuestra reacción para que podamos elegir una reacción distinta? La herramienta precisamente para mí es el mindfulness. Mindfulness, atención plena, es la palabra un poco en español del inglés, es eso, ¿no? Es prestar atención. Cuando se practica el mindfulness, pues es como toda práctica. Supongamos que tú quieres ponerte en forma, ¿no? Pues tengo varias opciones. Pues en vez de subir por el ascensor, pues subo por las escaleras, es una manera de hacer ejercicio, ¿no? Si quieres profundizar un poquito más en tu puesta a punto, dices, bueno, pues no solo subiré por la escalera, sino que en casa pues haré algunas flexiones, me dedicaré 10 o 15 o 20 minutos pues a hacer algo en casa. Si luego pues quieres todavía profundizar mucho más, pues te apuntas a un gimnasio, tienes un profesor que te guía, un entrenador personal y tal. Con el mindfulness, con la meditación, pues es exactamente igual, ¿no? Puedes dedicarle pues unos minutitos a estar en casa a meditar. Puedes hacer una meditación formal que llamamos, que es, bueno, pues voy a dedicarle todos los días 20 minutos o media hora a sentarme en una posición determinada y tal. O si quieres ya todavía profundizar mucho más, están los retiros en los que permaneces varios días meditando, estando presente, es decir, que todo esto. Entonces, la herramienta que te puede permitir ese espacio entre acción y reacción es el mindfulness, es el estar presente, ¿de acuerdo? Y como todo tiene su entrenamiento. Entonces yo, por ejemplo, aconsejo o enseño estar pendiente de la respiración, que es algo que nos acompaña desde que nacemos y que nos abandona el momento en que morimos. Después puedes practicar con tu cuerpo, es decir, ser consciente de tu posición, de cómo caminas, de cómo... Y por último, darte cuenta de tus sentimientos y emociones. Es decir, es un entrenamiento, ¿no? de prestar atención, de estar atento y de no tener miedo. Porque si no eres consciente de tus emociones, de tus pensamientos y quedas atrapados en él, te asusta como si fuera una realidad y no tiene nada real, no es más que una imaginación. Pero si tú eres capaz de verlos como cualquier otro tipo de conducta, sin aferrarte a esos pensamientos y tal como vienen los dejas ir, pues entonces te permite el que puedas actuar y no reaccionar de una manera, no quedarte atrapado y luego empezar a pensar, porque los pensamientos se encadenan en una serie de redes neuronales que una vez se activa uno, pues empiezan otros a activarse, ¿no? Entonces, ese es para mí la herramienta que te puede permitir, pues, contestando a tu pregunta, entre lo que es la acción y la reacción de una conducta determinada, de una situación dada. Cuando hacemos esto ya no en el contexto de una meditación, sino yendo por la vida, es lo que tú llamas mindfulness informal, ¿no? Sí, la meditación formal o informal. La formal sería en la que tú estás... es la meditación en la que prestas atención a una cosa en concreto, ¿no? Te concentras tu mente en una acción, como puede ser la respiración, puede ser en un mantra, que lo repites una y otra vez, o puede ser fijarte en una vela, y cada vez que tu mente se distraiga, pues vuelves a retomar, a centrar tu mente es una concentración.
La atención plena, el mindfulness o meditación informal, es prestar atención a lo que te ocurre en la vida cotidiana, ¿no? Mientras estás caminando, mientras estás hablando ahora contigo mismo, o cuando estás en casa cocinando, comiendo, sabes que estás y estás atento a eso. No es solo una cosa en concreto, sino que es a lo que la vida en ese momento te presenta, en lo que estás haciendo. Hablas de unos momentos cumbre, ¿no? En un momento del libro afirmas que un solo momento pico puede dar sentido a toda una vida. ¿Puedes explicar este tema? Bueno, es como ser un alpinista y llegar a la cumbre, ¿no? Y dices, bueno, me he estado entrenando toda la vida, he llegado aquí, y esa sensación de gozo, de esfuerzo, y dices, esto ha valido la pena, ¿no? Pues es exactamente igual. Y hay momentos en los que, por ejemplo, a mí me ocurrió cuando yo empecé hace muchos años con esto y también por una necesidad, una inquietud, pues también fui a una terapeuta en la que fue mi primera maestra, ¿no? Y ella me explicó lo de la meditación y tal, bueno, porque yo pensaba pues lo mismo que pensaba la meditación, pues me va a quitar esto, hasta que hay un momento en que no sé, no sabría explicarte cómo es un clic que te hace la mente en que ver las cosas de otra manera, ¿no? Y es cierto que cuando la mente se serena, las cosas se ven con más claridad. Ese es el ejemplo que pongo, por ejemplo, en la consulta, en la que si tienes un vaso con agua, con tierra y lo remueves, pues el agua se queda turbia, ¿no? Para dejar que el agua se vuelva cristalina y transparente, simplemente tienes que dejar de remover, ¿no? Entonces, por gravedad, se vuelve otra vez el barro a ponerse en el fondo y el agua queda. La mente igual, cuando menos la remuevas, mejor. Pues hay un momento en que te da una claridad que es lo que te hace entender lo que hasta ese momento parece que perseguías, ¿no? Es decir, no hay que buscar ni correr detrás. Hay una palabra que utilizo en mi libro que es Mushotoku, es una palabra japonesa que es sin buscarlo ni descartarlo. Es decir, las cosas, cuando uno hace mindfulness, no es porque con esto seré más feliz o seré más elegante o seré más... Se hace simplemente por estar, sin buscar nada. El momento en que buscas es el ego. El ego es el que quiere ser feliz, el ego es el que quiere evitar el sufrimiento. Se hace sin buscar nada. Todo lo que tenga que venir vendrá por sí solo. Y hay un cuentecito, que también cuento en el libro, que me viene un poco como me lo contó mi padre, y cuenta precisamente la de un gato viejo que ve a un jovencito que está, eso, típico, que quiere cogerse la cola, ¿no? Y el gato viejo pues lo mira y sonríe, hasta que el gato pequeñito pues queda ya exhausto y jamás puede alcanzar la cola. Y el gato viejo le decía, cuando yo era joven hacía lo mismo que tú, ahora es ella la que viene detrás de mí. Es decir, el Mushotoku es hacer las cosas sin esperar nada, pero si vienen, tampoco lo voy a rechazar. Es como me voy a dedicar por ejemplo, a la psicología, porque me gusta ayudar a los demás, porque me hace sentir bien al ver que sirvo para ayudar a alguien, pero no lo hago con la finalidad de ser rico ni famoso. Pero si por casualidad eso llegara a ocurrir por mi trabajo, Mushotoku, tampoco voy a decir no, tampoco esto lo descarto porque no se verá como muy ético, ¿no? Pues eso, de eso se trata, Mushotoku. Después hay otro tipo que no sé si es mindfulness propiamente, porque dices que se hizo un experimento con meditadores que meditaban pues en base a la postura de atención y otros en base a la compasión, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de este estudio o las conclusiones a las que se llega? Pues se ha visto, ahora con toda la modernidad y de las máquinas de la resonancia magnética y todo, se puede ver cómo funciona el cerebro, qué áreas del cerebro se activan y no. Y se ha visto que, a pesar de que te centras, la función de la meditación es centrarte en una cosa en concreto, si meditas con la respiración, las áreas que se activan son diferentes a cuando meditas respecto a la compasión. Hay otras áreas que no es decir, haces meditación y son las mismas áreas las que se activan. Pues no, se ha visto que no, que cuando hay compasión
que meditas respecto a eso, hay unas áreas determinadas del cerebro que se activan y otras no. Entendamos bien el tema de la compasión, Cristian. También te refieres al libro, al tema de la autocompasión. Hay mucha gente que asocia la autocompasión con el pobre de mí, ¿no? No te autocompadezcas, tal. Entonces, ¿cuál es la compasión o la autocompasión bien entendida? Es entenderse, aceptarse sin más. Estoy bien, estoy mal, soy así. Es aceptarse como uno es. La autocompasión es eso, lo que te decía, no pobrecito de mí. ¿Pero por qué pobrecito? Todos somos seres únicos, con nuestras peculiaridades, y el gran problema que tenemos es de que no aceptamos partes de nosotros, o nos gustaría ser de otra manera, esa incomodidad, ¿no?, del ego, de que nunca está satisfecho, que siempre quiere más, o le gustaría ser de esta manera o de la otra. Eso es nada de autocompadecerse. Es más práctica y menos. La autocompasión es más cerebral, es más de pensamiento. Es vivir el momento. Si tú estás presente, esa autocompasión no aparece. El mindfulness, que naturalmente tiene la raíz en todo el tema de la meditación, pero es curioso, tal como detallas en el libro, que surgió vinculada con el tema del tratamiento del estrés y después posteriormente al tratamiento de la depresión. ¿Por qué crees tú que estos dos temas se han convertido como en dos de los problemas más fundamentales de nuestra época? Bueno, nuestra época de nuestra sociedad, porque en otros sitios no tienen esos problemas, ¿no? Viven en función de lo que necesitan y punto. Nosotros siempre hemos estado hablando y criticando y hasta haciendo comparaciones, primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, ¿no? Y estas cositas. Pero es cierto que nuestra sociedad occidental, uno de los aspectos que más abundan precisamente es ansiedad, estrés y la depresión. Vivimos, a pesar de toda la tecnología que nos rodea, que se supone que nos debe facilitar la vida, lavadoras, televisores, coches y tal, pues si nos quitamos tiempo o ahorramos tiempo porque no tenemos que estar y tenemos que ir al río para lavar la ropa porque eso lo hace una lavadora, pues no es para descansar, porque en ese momento aparte tenemos la sensación de que si no hacemos algo productivo somos unos inútiles, y esto también es típico de nuestra sociedad. Es decir, tanto vale o tanto produces, tanto vale. Los niños pues nada, y los ancianos pues es una carga para la sociedad porque hay que estar pagándoles ahí la pensión y tal, ¿no? Ya no están produciendo. Entonces esa sensación de que haga lo que haga pues nunca es suficiente, y luego tiene que ver mucho pues toda la sociedad también es una sociedad consumista. Y sin ir más lejos pues con los teléfonos móviles, ¿no?, que cada 3 meses va cambiando y uno quiere lo último, y ya los medios te hacen pues que si no lo tienes pues es que no estás en la onda, o ya estás fuera de juego. Que hay en vez de vivir la vida de una manera plena y satisfecha, pues nos imponemos una serie de cosas que realmente no nos hacen falta, ¿no? Un televisor más grande, un coche más grande, una casa más grande, el último móvil, el trabajar más para poder conseguir aquello. Eso evidentemente genera un estrés. Probablemente sea una pandemia ya, la pandemia en nuestra sociedad civilizada. Es decir, en todos los sitios donde hay una gran tecnología, pues se ha visto que causa una gran tensión y el estrés el querer mantener un ritmo de vida. El cuerpo tiene su aguante, tiene su punto en la que ya no puede aguantar más, y eso es la manifestación de la ansiedad y la depresión. Cuando ya has agotado tus recursos físicos, entonces viene el bajón, ¿no? Quieres hacer más de lo que puedes, te viene la ansiedad. Muchas veces la ansiedad, el estrés es más como actual, la ansiedad es más como pensado en un futuro, tengo que hacer esto porque si no acabo. Y la depresión es más pensado en el pasado, ¿no? Entonces, una vez te agotas,
te viene que muchas veces vienen unidos. La ansiedad y la depresión pues van es un poco la enfermedad que tenemos que pagar un poco por querer llevar el ritmo de vida que queremos llevar, ¿no? Cito del libro: los científicos afirman que el mejor método para lidiar contra el estrés se basa en conocer bien su funcionamiento. Entonces, ¿qué podrías decir, pues, respecto al funcionamiento del estrés, y también si podrías referirte al eustrés o estrés positivo? Bueno, el estrés en principio es algo positivo. Es decir, tenemos que tener cierta activación corporal pues para poder desempeñar nuestras funciones. Cuando esa activación es pequeña, hay una desmotivación, ¿vale? No tienes la energía, por así decir. Cuando la energía es buena, es el estrés positivo, es decir, tú te cargas y te permite, estás como más lúcido, todo te viene como, fluye todo mejor, ¿no? Si el estrés es excesivo, ya no es favorable. Entonces, el eustrés es el estrés positivo, es ese puntito de activación corporal, de activación física, fisiológica, que te permite desempeñar una labor de una manera pues rápida, que te viene todo, parece, hoy parece que lo tengo, me viene todo a la mente y lo tengo. Pero si te pasas, entonces ese estrés ya es un distrés, que se llama, y es negativo. Es decir, ya llega que te sientes superado y te das cuenta que no tienes recursos como para poder afrontar esa situación. Quiero referirme ahora al mindfulness con los niños. Siempre se ha dicho de algún modo que los niños están como en el presente de modo natural, pero en cambio consideramos oportunos enseñarles mindfulness, que enseña a estar en el presente. Entonces, ¿cuál es tu reflexión respecto al mindfulness aplicado a los niños? El mindfulness es natural en los niños pequeños. A medida que se van haciendo mayor y les vamos inculcando nuestros conocimientos, pero no solo los conocimientos, sino también nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestros miedos, ¿vale? Los estamos socializando, pues entonces van perdiendo ese contacto con la realidad para ir en contacto más cuando me refiero que es bueno que los niños aprendan mindfulness, pues es algo que, como digo, es algo que se aprende. Cuanto antes se aprenda, mejor. Yo diría más bien que serían los adultos que tendrían que aprender a ser como niños, porque los niños sí que alguna vez hablando con mi hijo y me dice, yo recuerdo que cuando era pequeño era el día, me levantaba con una ilusión porque tenía que hacer esto, tenía que hacer lo otro y ya está, ¿no? Ahora a dormir, pues a dormir, ya mañana otra cosa, y lo que había en ese momento y ya está. Se disfrutaba de lo que estabas haciendo. A medida que te vas haciendo mayor, te vas dando cuenta del tiempo, te vas dando cuenta de otras cosas, te van los padres, la sociedad, los profesores, te van inculcando, tienes que hacer esto, te tienes que comportar así, esto está feo, esto está bien, esto está mal. Ya te empiezan y ahí empieza la mente a funcionar y a desligarse del momento presente. Pero cuando eres un bebé, cuando tienes pocos años, por eso una de las prácticas, una de las recomendaciones que tiene el mindfulness es que tienes que ver las cosas con lo que se llama una mente de principiante. Es como si lo vieras por primera vez. Cuando comes o cuando friegas un plato, cuando caminas, imagínate que lo haces como por primera vez. Es cuando un bebé coge, de repente encuentra encima de la mesa o tiene un objeto cerca, lo ve, lo gira y lo tira, y se puede estar todo el día cogiendo y tirando y moviéndolo, porque tiene esa curiosidad, ¿no?, de ver cómo funciona, el ruido que hace, la forma, el color, se lo pone en la boca. Eso es mindfulness. Entonces se trata de vivir el momento presente. Eso que hacíamos de bebés, de pequeño, tener curiosidad, y uno de los ejercicios que puedo recomendar a los que nos están oyendo, pues por ejemplo es intentar hacer cualquier actividad a lo largo del día, o por ejemplo cepillarse los dientes, si es diestro hacerlo con la zurda, y si es zurdo con la diestra, verás como tienes que estar muy pendiente
de cómo te tienes que cepillar, ¿no? Entonces, esa estar pendiente es lo que te hace estar atento a esto, o limpiar los platos, pero bueno, por ejemplo, el de utilizar los cubiertos o cepillarte los dientes con la mano, que no es habitual, te hace ver cómo te falta tienes que estar prestando más atención para poderte limpiar los dientes correctamente. Ahora vamos a abordar algún tema en relación con nuestras interacciones sociales, unas poquitas cuestiones. Planteas la pregunta en el libro de si quieres tener razón o quieres ser feliz. ¿Es algo entre lo que hay que elegir? ¿Son como contrarios? El ego, tener razón lo tiene el ego. Querer ser feliz también es el ego. Es el ego el que dice quiero ser feliz y quiero... Evidentemente siempre está el dilema, ¿no? Tener razón o ser feliz. Pero el tener razón significa que tu ego está en lucha con otro. Es una lucha de egos. Si tengo razón, pero ¿qué cambia? ¿Qué va a cambiar tu vida? El que si tú dices que hoy hace un día hermoso, yo digo, pues de eso nada, un día asqueroso. Y tengo yo razón porque te voy a demostrar, y entonces empiezo a hablarte que científicamente los días que hay de lluvia, bla, 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 y tú dirás, pues no es cierto, porque evidentemente esa discusión no nos conduce a nada. Tú terminarás diciendo y pensando lo que tú quieres y incluso a lo mejor pues terminamos con en vez de ser amigos, pues no nos hablamos nunca más, ¿no? Es tener razón, ¿para qué? ¿A quién le importa? Realmente, esa es la pregunta. Entonces, la renuncia de querer tener razón nos facilita el tema de la felicidad. Al menos te evita un disgusto, ya sabes. Después, un tema interesante que he leído. Hay estudios del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que nos muestran que cada nueva generación sentirá todavía más empatía por sus semejantes que sus predecesores. Fíjate, por una parte ahí está, y después en otro momento, en la sociedad que vivimos, los niños con tanta tecnología a su alcance tienden a ser más solitarios, porque en muchos casos ni siquiera saben cómo interactuar correctamente con los demás, desarrollando cierta fobia social. Yo el tema de la empatía con los demás, y esto es como una de mis debilidades, ¿no? Entonces, no sé si estás de acuerdo conmigo que hay un poco de contradicción o de lío en esto, ¿no? Por una parte, esta conciencia de ser ciudadanos globales y de empatizar más, pero por otra parte, estas tecnologías que nos someten tanto a nuestro propio mundo personal. Esto, ¿cómo lo ves tú y cómo ves que están evolucionando las dinámicas de las interacciones y cómo nos afecta esto después también a nuestro mundo íntimo? Los medios de comunicación pues han influido mucho en nuestra sociedad. Desde las señales de humo a los pictogramas, etcétera, etcétera, es una manera de transmitirnos los conocimientos y la sabiduría, y es un medio de poder transmitir nuestros sentimientos hacia otras personas, etcétera, etcétera, ¿no? A medida, claro, cuando estamos hablando de 100 años, pues nos podíamos comunicar por carta o por Morse y punto, ¿no? A medida que los medios de comunicación, a medida que la tecnología favorece este contacto, tenemos el teléfono, entonces pues el teléfono era el teléfono que estaba en casa y punto, no te lo podías llevar a ningún lado, pero ahora casi en cada oreja hay pegado un teléfono, todo el mundo tiene prácticamente un teléfono móvil como mínimo. Entonces eso nos permite el estar más en contacto unos con otros, ¿no? Pues si por un lado es cierto que nos encontramos como psicólogos personas que se encierran y que están en su mundo pero que se relacionan por medio de internet, pero no deja de ser un modo de relacionarse. No es que estén encerrados y punto.
es más tecnológico, y no es como cuando, bueno, yo era más jovencillo, pues quedamos a las 6 en el bar y ahí quedábamos, y hasta ahora ya pues quedas para chatear o para jugar a un juego online o para cualquier cosa, pero sigue habiendo esa interacción, es decir, no se ha perdido, solo que utilizamos los medios que la tecnología nos está dando como para... Yo mismo, por ejemplo, utilizo Skype pues para hacer tratamientos a personas que están en Kuwait o que están en Costa Rica y que están, pues como el programa que hay, no sé si puedo hacer propaganda, pero Españoles por el Mundo, pues Pacientes por el Mundo, ¿no? Es exactamente igual. Pues me permite, como profesional, poder atender a personas que están en otro sitio, que si bien conocen la lengua porque están viviendo en Alemania, pues su lengua materna es el castellano y prefieren que el terapeuta, el psicólogo, pues sea, pues eso permite, es decir, que la tecnología es que depende cómo se vea y cómo se utilice. No es una herramienta que sea negativa a la fuerza. Ayuda mucho a poder ver lo que ocurre en otros estados, en otros sitios. Nos ayuda Internet también, nos ayuda pues a tener conocimientos, es una ventana abierta al mundo, pero evidentemente depende de lo que busques, lo encontrarás allí, eso ya depende de cada cual. ¿Pero te encuentras en consulta con casos de adicción a la tecnología? Sí, evidentemente hay personas que se pasan horas y horas y horas y tienen el típico síndrome de abstinencia cuando tienes que ponerlos en tratamiento. El tratamiento es cero, nada de, igual que una droga, nada de contacto con la droga, pues nada de contacto, cogen un mono tremendo, se ponen fatal, sí, pasan por los mismos, el tratamiento es prácticamente igual que cualquier otro tipo de adicción, al alcohol, a cualquier tipo de droga. Y el mindfulness puede ayudar mucho en esta. Evidentemente sí, es una herramienta en la que, claro, en pleno mono no le puedo decir ahora medita y ponte, porque es decir, yo no estoy en contra de que en determinados momentos, en determinadas patologías se recurra a la medicación. Yo soy partidario, bien entendida, bien aplicada en cada caso, pero para que alguien pueda hacer mindfulness tiene que tener cierta paz un poquito. Si alguien viene a mi consulta y está con muchos nervios, pues en ese momento no voy a decir, no, tú ahora céntrate en tu respiración, porque no sabrá en ese momento. Esto es una cosa que se tiene que ir aplicando. El mindfulness no es la panacea, si yo no lo aplico a todo el mundo, depende de cada caso, pues es conveniente o no conveniente, se aplica o no se aplica, esto va en función, es una herramienta más, De acuerdo, Cristian, pues yo lo daría por finalizado, no sé qué quieras añadir. Daros las gracias por la oportunidad de dar a conocer a todas las personas que nos estén escuchando y viendo, pues esta oportunidad de dar a conocer, si no lo conocían ya antes, pues el mundo del mindfulness. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Cristian.